Siempre me preguntan si creo en los milagros y siempre respondo con otra pregunta. ¿Alguna vez has escuchado algo que te cambió y nunca lo olvidaste? Yo era un conductor de autobús más, recorriendo la misma ruta todas las noches, viendo las mismas caras, escuchando los mismos silencios. Por fuera todo estaba igual, pero por dentro estaba hecho pedazos. Mi matrimonio había terminado hacía poco. Mi hijo apenas me miraba a la cara, las facturas no cerraban a fin de mes y, para colmo, nunca volvió a dormir. Era como si estuviera conduciendo en piloto automático, solo para escapar de mis pensamientos. La carretera oscura, el sonido de la lluvia en el parabrisas, los faros reflejados en los charcos, todo ello se convirtió en mi refugio y mi castigo. No hablé con nadie sobre eso. No había nadie con nadie. En ese momento, todos los días me preguntaba si todavía tenía sentido continuar. Y justo cuando estaba a punto de dejar de intentar comprender la vida, esa noche sucedió algo que me puso el alma del revés. La lluvia empezó temprano, justo al comienzo del turno. Esas finas y persistentes que parecen lavar no solo la ciudad, sino también los pensamientos. Tomé el autobús como siempre, hice el viaje, dejé y recogí pasajeros, todo como siempre. Pero ese día algo fue diferente y lo sentí en el aire. El ambiente dentro del autobús era extraño, más tranquilo que de costumbre. En el asiento trasero había un hombre sentado solo. Llevaba una chaqueta vieja, de esas que ya casi no vemos, y sostenía un paraguas cerrado entre las piernas. Su rostro estaba tranquilo, pero había algo en esa mirada, como si cargara con el peso del mundo entero y, al mismo tiempo, ya no le importara. No apartaba la vista de la ventana. Parecía observar algo más allá de la lluvia, como si viera otra realidad ahí fuera. Cuando el autobús se vació y solo quedamos nosotros dos, se levantó tranquilamente y vino hacia mí. ¿Puedo sentarme al frente?, preguntó con voz tranquila. Asentí y él se quedó allí, en silencio. Durante largos minutos no dijo una palabra. Se limitó a mirar por la ventana del frente, como si esperara el momento adecuado para hablar. Luego dijo una frase que me atravesó como una espada. Hay gente que conduce para escapar, pero tal vez necesites parar para encontrarte a ti mismo. En ese momento paré. Eso me impactó de una manera que ni siquiera puedo explicar. Era como si supiera exactamente lo que me estaba pasando, como si hubiera escuchado mis pensamientos más profundos. Sin darme cuenta lloré. Las lágrimas brotaron solas, en silencio. Seguí conduciendo bajo la lluvia, intentando disimularlo, pero fue inútil. Por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente me había visto, y ese alguien era un completo extraño. Él no reaccionó a mis lágrimas, simplemente siguió mirando al frente. Su presencia era extrañamente reconfortante, como si esta fuera la conversación más importante de mi vida, aunque casi no había palabras. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Esa noche la lluvia caía constante, como para advertir que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Ya estaba acostumbrado al sonido de las gotas golpeando el techo del autobús, pero había algo diferente en el aire. El autobús, casi vacío, tenía un silencio que parecía más pesado que de costumbre. En el último banco, un hombre solitario permanecía inmóvil. Llevaba una chaqueta vieja, de esas que se ven en las películas antiguas, y llevaba un paraguas apoyado en la pierna. Su mirada era serena, pero con una profundidad que resultaba incómoda. No parecía asustado ni perdido, solo tranquilo, como si estuviera ahí por una razón que todavía no podía entender. Cuando bajó el último pasajero, el hombre se levantó lentamente y caminó hacia mí con pasos tranquilos. Se detuvo cerca del torniquete y preguntó en voz baja y educada: ¿Puedo sentarme delante? Simplemente asentí, sin saber por qué,
y él se sentó en el banco justo detrás de mí, de cara a la tormenta de afuera. El silencio entre nosotros fue largo, pero no incómodo. Fue un silencio denso, que decía más que cualquier palabra. Miró por la ventana delantera, observando las gotas caer, como si viera algo más allá del cristal. La luz de las farolas se reflejaba en sus ojos, creando un brillo extraño, casi hipnótico, y me quedé allí, conduciendo, como si fuera un turno más, aunque mi pecho empezó a sentirse pesado. Fue entonces, sin quitar la vista de la ventanilla, que dijo con la mayor tranquilidad del mundo: hay gente que conduce para escapar, pero tal vez necesites parar para encontrarte a ti mismo. Al instante, mi cuerpo se congeló. Fue como si alguien hubiera metido la mano dentro de mí y hubiera apretado mi corazón. Esa frase no fue solo hermosa, fue exacto, directo, tipo. Me destrozó por dentro, como si abriera una herida que había fingido que no existía durante años. Era imposible fingir que no le dolía. Sus palabras resonaron dentro de mí como una verdad que siempre supe pero que nunca quise admitir. Me sentí expuesto, vulnerable, y por primera vez en mucho tiempo lloré. No era un sollozo, no fuerte, era un llanto silencioso y contenido, pero lleno de todo lo que no podía sacar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras todavía agarraba con fuerza el volante. El camino por delante estaba desdibujado no solo por la lluvia, sino también por la emoción. Era como si este extraño me hubiera leído como un libro abierto. Y lo más aterrador, no pareció sorprendido por mi reacción. No intentó consolar ni comentar. Él simplemente permaneció allí, en silencio, como si todo eso ya fuera parte de su plan, como si ya supiera exactamente el impacto que tendrían esas palabras. En ese momento comprendí que esa noche no sería olvidada, y esa conversación, por breve que fuera, me cambiaría para siempre. Durante esos 20 minutos, el tiempo pareció ralentizarse. Sus palabras llegaron con una calma impresionante, como si cada frase hubiera sido pensada durante años antes de ser pronunciada. Dijo que tenía una hija, pero que no la había visto en mucho tiempo. Dijo que las decisiones que tomó en el pasado lo alejaron de las personas que más le importaban. Habló con una mezcla de arrepentimiento y aceptación, como alguien que entiende que no puede cambiar lo que ya sucedió, pero todavía está tratando de encontrarle algún sentido a todo. Cada historia que compartió parecía de alguna manera reflejar partes de mi vida. No fueron coincidencias, fueron espejos. Me vi en sus decisiones equivocadas, en sus pérdidas, en su soledad, y allí, en el asiento delantero de un autobús sacudido por la lluvia, comencé a preguntarme si todavía estaría a tiempo de arreglar el desastre que estaba haciendo en mi vida. Volvió ligeramente la cabeza hacia mí y dijo con la misma serenidad: aún estás a tiempo de cambiar, pero hay que elegir, y elegir duele. Eso me desmanteló, porque seguimos posponiendo decisiones difíciles, esperando que la vida decida por nosotros. Y en el fondo sabemos que eso nunca sucederá. Era como si este hombre, desconocido hasta minutos antes, me estuviera entregando un mapa, pero advirtiéndome que el camino sería doloroso. Las palabras eran sencillas, sin eslóganes, pero tenían un peso que solo quienes han vivido saben transmitirlas. Sentí como si estuviera escuchando una versión mayor de mí mismo, retrocediendo en el tiempo para advertirme antes de que fuera demasiado tarde. Ese sentimiento era surrealista, pero al mismo tiempo extrañamente natural, como si esa conversación tuviera que ocurrir allí mismo, en ese autobús, esa noche, ni antes ni después. Su forma de hablar, sin prisas y sin intentar convencerme de nada, me hizo bajar todas mis defensas. Por primera vez, escuché de verdad a alguien, y más que eso, también me escuché a mí mismo.
Me di cuenta de lo mucho que huía, de lo mucho que me escondía detrás de la rutina, de la excusa del cansancio, de la idea de ya veré más tarde, pero lo último nunca llega. O, cuando llega, a veces es demasiado tarde. Esas palabras fueron un freno en mi vida. No era alguien que me dijera lo que quería oír, era alguien que decía lo que necesitaba oír, y de la manera más humana posible. Cuando terminó de hablar, no hubo un silencio incómodo. Hubo comprensión, un espacio de respeto entre dos vidas que se cruzaron por casualidad o por destino. No lo sabía todavía, pero había el comienzo de algo nuevo. Un punto de inflexión invisible, pero irreversible. Llegamos al punto final con la lluvia aún cayendo, como si el cielo también supiera que esa noche no era cualquiera. Se levantó lentamente, se arregló la chaqueta con calma y se dirigió hacia la puerta trasera. Antes de bajar, volvió su rostro hacia mí con esa misma mirada serena y dijo, sin dudarlo, si vuelves a escuchar lo que dije, es porque estás listo. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Me quedé allí, parado, con el motor en marcha y el corazón acelerado. Miré por el espejo retrovisor, tratando de seguir sus pasos sobre la acera mojada, pero desapareció demasiado rápido, como si se hubiera disuelto en la propia niebla. Un escalofrío recorrió mi espalda y por un momento no pude moverme. Tenía la sensación de que algo mucho más grande que yo acababa de suceder, aunque no entendía exactamente qué. Al día siguiente fui a la empresa. Le hablé de ti. Traté de encontrar algún registro de esa nota, su nombre, la hora en que entró. Nada. Sin datos. Ninguna cámara interna registró claramente su rostro. Pregunté a colegas que también seguían la misma línea. Nadie recordaba haberlo visto. Parecía que él nunca existió. La falta de respuestas solo aumentó la sensación de misterio. Era simplemente un anciano al azar con sabias palabras. ¿Podría ser alguien enviado por alguna fuerza mayor? ¿O fue mi propia conciencia manifestándose en un momento de desesperación? La verdad es que por más que intenté racionalizar, nada tenía sentido. Y al mismo tiempo hizo de todo. Era como si esa presencia solo hubiera aparecido porque yo estaba dispuesto a escuchar. Y ahora ya no era posible fingir que nada había cambiado. Desde entonces, todo en mí ha sido diferente. No digo que me convertí en otra persona de la noche a la mañana, pero comencé a ver las cosas con otros ojos. Revisé mis actitudes, traté de acercarme a mi hijo, le pedí disculpas a quien se lo debía, cambié mi ritmo, mi forma de ver la vida. A veces conduzco por esa misma línea y miro hacia la parte trasera del autobús, esperando volver a ver a ese hombre, pero nunca volvió a aparecer. Aún así, de vez en cuando la lluvia golpea los cristales de la misma manera y el silencio dentro del autobús es pesado, vuelvo a escuchar esa frase. Si vuelves a escuchar lo que te dije, es porque estás listo. Quizás no necesites regresar, quizás solo apareció en ese momento porque estaba a punto de caer. Quien quiera que fuera o qué, me salvó y nunca volví a ser el mismo. El camino continuó, pero yo desperté. ¿Alguna vez has escuchado algo de un extraño que te haya hecho repensar toda tu vida?